Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. Podemos se encuentra en un estado muy delicado, de hecho delicadísimo, y nos encontramos a menos de un mes de las elecciones generales, que son el próximo día 28 de abril y estamos a día 4, es decir, faltan 3 semanas para que tengamos que ir todos a las urnas, o al menos los que quieran ir a las urnas a votar. Bien, y Podemos en esto además se le daba bastante bien esto de las campañas electorales. En otro tiempo era una auténtica máquina de guerra electoral, se hacían llamar a sí mismo así, una verdadera máquina de guerra electoral, y hoy por lo que se ve pues está gripada o cerca de griparse. Ya no se les ven sonrisas, o al menos las sonrisas de otros tiempos, y cada uno tira por su lado, mientras la formación se hace trizas en mil disputas internas. Disputas dentro del propio Podemos, llamémosle el Podemos nuclear, el original, como el Podemos exterior, el Podemos de la órbita, que eran esas confluencias que habían ido acudiendo a Podemos durante los primeros tiempos. Bien, frente a esta palmaria realidad, el líder del partido, que no es otro que Pablo Iglesias, ha optado por una estrategia con dos pilares. El primero de ellos es recuperar las esencias fundacionales, o lo que él entiende que son las esencias fundacionales, es decir, que Podemos ya no es ni pretende ser un partido transversal, como hace 2 o 3 años, es ya un partido de extrema izquierda, no es desde ahora, lo es desde hace ya un tiempo, al menos desde el segundo congreso de Vista Alegre, pero bueno, y trata de llenar el espacio, no sé con qué fortuna lo conseguirá llenar, el espacio que en su día ocupó el Partido Comunista de España, y en menor medida Izquierda Unida. De hecho, se ha corrido un poquito a la izquierda con respecto a lo que fue Izquierda Unida, o al menos la Izquierda Unida de hará 10 o 12 años. Ese sería uno de los pilares. El otro es un marcado victimismo a cuenta del caso Villarejo, que ha destapado una operación contra el propio Iglesias, articulada en el pasado desde las altas esferas del Estado. Como os decía, pintan las cosas mal para Podemos. La media de las encuestas, las hay para todos los gustos, obviamente, y son encuestas, no lo olvidemos, me canso de decíroslo, pero es que según están las cosas, especialmente después de las elecciones de Andalucía, pues no están las cosas como para creérselas a pies juntillas, desde luego, pero bueno, es lo que tenemos y con ello es con lo que hay que trabajar y hacer no sé si las predicciones, que no se debe predecir nunca, pero sí al menos para hacer los análisis. Bien, con esta promedio de encuestas que voy haciendo cada cierto tiempo, más o menos cada semana y media, voy sacando los promedios, es un promedio aritmético muy sencillo de hacer, hasta un negado en matemáticas como yo sabe hacer eso. Bueno, pues les está dando aproximadamente a Podemos una horquilla entre los 30 y los 35 escaños en el Congreso. Claro, habida cuenta de que tienen 71 actualmente, de materializarse en las urnas estos resultados, ya digo, 30-35 escaños, pues supondría un varapalo de considerables dimensiones. Supondría un descenso del 50-55% de una tacada con respecto a los resultados del año 2016. Fueron, por lo demás, similares, no en número de votos, pero sí en número de escaños a los que habían obtenido unos meses antes, en diciembre del año 2015. Pero lo peor no es eso, lo peor no es siendo malo, no olvidemos, son encuestas, pero bueno, siendo malo, lo peor no es que se vayan a quedar en 30, en 35, en 40 quizá escaños, lo peor es que según las encuestas Podemos perdería su condición de tercera fuerza y pasaría a ser cuarta y, según algunos sondeos, incluso quinta después de Vox. Esto, para un partido que ha hecho el ser clave, el presumir, y con razón además, porque la tercera fuerza, presumir de ser la tercera fuerza política del país y demás, pasar de golpe a ser la quinta, pues supone en buena medida convertirse no en alguien insignificante, por supuesto, pero sí en alguien mucho menos importante de lo que lo ha venido siendo en los últimos 3 años. Incluso en el mejor de los casos, en el que entre ellos los socialistas y los nacionalistas puedan llegar a gobernar, la parte del pastel a la que aspirarían sería mucho más pequeña. Evidentemente no es lo mismo concurrir a un pacto de gobierno con 71 escaños en la mano que concurrir a un pacto de gobierno con 33 escaños en la mano. Lo que puedes obtener a cambio es mucho menos. No sé, si llega con 33, pues algunas concesiones programáticas seguramente que le darían, o como mucho un par de ministerios, menores naturalmente, si se aviniesen a entrar dentro del gobierno. A ver, en principio no suena mal,
entrar en el gobierno y poder tener presupuesto propio y ministerios propios y conseguir arañar unas cuantas concesiones de programa, pero claro, ellos aspiraban a más, de hecho lo aspiraban a todo. Hace solo 3 años, que es ayer por la tarde, como aquel que dice, estaban en las mismas puertas del gobierno y se veían en el poder durante muchos años, haciendo y deshaciendo a su antojo. Es algo tan reciente que lo recordamos todos, está ahí, lo tenemos todavía en la memoria. No estoy hablando, qué sé yo, del año 2001 o 2002, sino del año 2016, es decir, hace bastante poco tiempo. Pero claro, si hablamos de Podemos, 3 años es una auténtica eternidad, es más de la mitad de su vida. Podemos es un partido muy joven, en enero ahora cumplió su 5º aniversario, y desde entonces han pasado muchas cosas, demasiadas, muchas más de las que el votante podemita le gustaría. Y al votante y al dirigente podemita le gustaría. Es un partido que ha vivido literalmente a toda velocidad en estos 5 años y en lugar de ir a más, pues ha ido a menos. Todavía eso no está verificado en las urnas, el que ha ido a menos, pero si estas encuestas se hacen realidad, pues se verificará y además de una manera especialmente dolorosa. Bien, para Iglesias, hablar del Podemos de 2016 o del año 2015, yo creo que supone hablar de otro planeta. Son 2 partidos, no diré distintos, por supuesto sigue siendo el mismo partido, con unas ideas, si no iguales, muy similares, pero el Podemos interno y sobre todo el feeling que enviaba a la sociedad y al votante ha cambiado radicalmente. El cisma en la cúpula, del cual pues hemos tenido todos noticias a lo largo de los últimos meses, no, porque han sido un par de años de cisma, ha sido un cisma larguísimo, pero hemos alumbrado otro partido, el partido de Íñigo Errejón, que lo ha apostado, Errejón todo por Madrid, y las confluencias regionales, estas de las que tanto presumían en Podemos hasta hace no tanto tiempo, pues están desconfluyendo, y están desconfluyendo a toda pastilla, todo lo rápido que pueden. No hay día o semana que no nos desayunemos con que los de aquí, los de allá o los de acullá pues han decidido ponerse por su cuenta, incluidos los de algunas federaciones de Izquierda Unida, que eran como sus aliados más fieles, también han pensado que no les conviene ir con Podemos. Es decir, sus aliados hasta hace no mucho, más que ver a Podemos como un activo, como una marca de la que presumían mucho en el año 2015 o 2016, pues veo que lo empiezan a ver como un pasivo bastante oneroso, que no les conviene demasiado acercarse a ellos. Esto tampoco es nuevo. En las elecciones andaluzas, en el que han sido y son completamente el precedente más claro de lo que estamos ahora mismo, del proceso político que estamos en este momento, los podemitas locales, los de Teresa Rodríguez, ya se apartaron de las siglas Podemos. Luego lo que estamos viendo ahora forma parte de una ola bastante más amplia y sostenida en el tiempo. Es decir, la marca Podemos como que abrasa en las manos, entre ellos estoy hablando, que abrasa en las manos y que no quieren pasearla demasiado. Bien, ante semejante panorama, porque es un panorama tanto escalofriante, especialmente si te dedicas a esto profesionalmente y vives de ello, como es el caso de Pablo Iglesias y de todos los que le rodean. Pues bien, ante este panorama, Iglesias ha adoptado una estrategia, como os decía al principio en la introducción, con 2 pilares fundamentales. El primero de ellos es volver a las esencias, o lo que ellos consideran que son las esencias propias del partido. Es decir, algo así como la izquierda de la izquierda. Nosotros hemos abandonado toda pretensión de transversalidad, eso quizá pudo funcionar al principio, 2014, 2015, luego ya en 2016 se nos vio, 2017 estaba claro, a raíz del segundo congreso de Vista Alegre, que fue en el mes de febrero de 2017, bueno, pues ya poco más podíamos presumir. Y luego que por sus hechos les conoceréis. Tampoco hace falta una declaración programática cuando se gobierna en ciudades grandes, como puede ser Madrid, o Barcelona, o Valencia, o Zaragoza. Es decir, que por los hechos que han ido perpetrando en sus gobiernos municipales a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 4 años, pues lo que es Podemos realmente no nos extraña. Ya sabemos, el votante ya sabe lo que tiene delante. Puede ser que le guste y entonces le entregue su voto, o puede ser que no le guste absolutamente nada. Lo que ya no tienen es esa aureola de incógnita de los nuevos que acaban de llegar, que vienen con muy buenos proyectos, con ideas nuevas,
nuevas, dejémoslo ahí, que van a solucionar el tema de la crisis, van a poner a trabajar a todo el mundo y se va a recuperar España de la década ominosa del Partido Popular. Un poco el mensaje que lanzaban, pues eso, hace 3 o 4 años. Entonces quieren volver a ese mismo mensaje, pero claro, no completo, porque la parte de la ilusión ya no puede hacer ilusión. Un partido que tiene, pues a pesar de que Iglesias diga que no tiene mochila, sí lleva mochila, lleva ya 5 años en esto, desde que consiguió sacar el escaño al Parlamento Europeo allá por el año 2014, hace justo 5 años, pues han pasado muchas cosas y no todas han sido buenas para él y para su propio partido. Así que se quedan con ese mensaje original antes de llegar al poder europeo, estoy hablando, al Parlamento Europeo, en el año 2014. Ya lo sabéis, que en aquel entonces nos llamó a todos mucho la atención: nacionalizaciones, impuestos, feminismo sin tasa, republicanismo, memoria histórica y críticas feroces al régimen del 78, que según ellos pues es algo así como el origen de todos los males pasados, presentes y futuros. Ese es el primer pilar. El segundo pilar cuelga del primero, y es que el régimen del 78 le teme, o les teme, y por eso les persiguen y les marcan de cerca. Tienen además pruebas para demostrarlo. El mes pasado, la Audiencia Nacional le notificó a Pablo Iglesias que podía, si quería, lógicamente, personarse como perjudicado en el caso Tándem. Este caso lo habréis leído en los periódicos, es más conocido como el caso Villarejo, para que nos entendamos. Es este policía que durante años trabajó para las llamadas cloacas del Estado, entre comillas. No existe ningún departamento ni ninguna división estatal que se denomine así, por supuesto, pero vamos, para los bajos fondos del Estado. Y este hombre lleva en prisión 1 año y medio acusado de blanqueo de capitales y organización criminal. No sabemos si al final saldrá libre, absuelto, o será declarado inocente o será declarado culpable. Tiene otros 2 casos más, entre ellos el del pequeño Nicolás, también tristemente famoso en España, pero vamos, que Villarejo al parecer pues se dedicaba a ciertos asuntillos no confesables desde ciertas zonas opacas, por no llamarle cloacas, dentro del Estado. En concreto, de lo que se queja amargamente Pablo Iglesias es que, al parecer, allá por 2016, no sabemos exactamente cuándo, alguien robó la tarjeta de memoria del teléfono a la entonces asistente parlamentaria de Iglesias en el Parlamento Europeo, una tal Dina Busselham. Es una mujer que la tenía de asistente cuando él le ocupaba el escaño. Luego, posteriormente, ese escaño lo abandonó a finales de 2015 ya para centrarse en la campaña de las generales, y supongo que esta mujer pues se vino con él, y el hecho es que le robaron, no sé si el teléfono o simplemente la tarjeta. Pero bueno, lo que valía de cualquier manera no era tanto el teléfono como la propia tarjeta. Bien, pues el juzgado de la Audiencia Nacional sospecha, los fiscales obviamente, sospechan que detrás de la sustracción de esta tarjeta de memoria está Villarejo, está el comisario Villarejo. Bueno, el excomisario Villarejo, ya de comisario tiene poco. La sospecha viene porque unos meses después empezó a aparecer en prensa contenido privado, como aquella conversación que todos conocemos, una conversación privada, creo que era en WhatsApp o en Telegram, era en Telegram, si mal no recuerdo, en un grupo de gente de Podemos, de altos mandatarios de Podemos, en la que Iglesias, de manera figurada, lógicamente, así un poco con humor, decía aquello de que azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero. Una periodista, para los que no la conozcáis, una periodista de televisión muy famosa en España. Bien, esta tarjeta sabemos que llegó hasta la revista Interview. La revista que desapareció hace poco más de 1 año, en enero de 2018, si mal no recuerdo, una revista muy famosa y con muchísimas ventas, pero su director, en un arranque de dignidad, decidió entregar la tarjeta a Iglesias. Una vez le llegó, no sabemos, no publicó nada, desde luego, Interview relativo a esto, pero sí lo publicaron otros medios. Decidió entregar la tarjeta con las imágenes privadas que contenía, sus documentos, todo era de carácter privado. Digo un arranque de dignidad porque, aunque entre los políticos asuman ellos que todo vale en política, yo creo que desde fuera de la política no tenemos que asumir que todo vale. Pero hay ciertas cosas, la vida privada es sagrada y debe ser sagrada, la de cualquier líder político, y no se debe utilizar. Otra cosa es que ellos en su guerra y con sus puñaladas la utilicen. Pero bueno, nuestra
Nuestra obligación como ciudadanos y gente honorable es pedir, por favor, que estas cosas no se hagan. Así que el director de Interview hizo bien a la hora de entregarle a este señor, a Pablo Iglesias, entregarle su tarjeta, que además había sido obtenida por métodos fraudulentos, y que hiciese con la tarjeta lo que él creyese conveniente. Como nota curiosa, o no tan curiosa, el director de Interview en aquel entonces era Alberto Pozas. Os preguntaréis quién es el tal Alberto Pozas. Bueno, pues fue director de Interview en aquella época, es un periodista, y hoy es el segundo en el gabinete de prensa de Moncloa. Es decir, es una persona que no sé si pertenece al PSOE, pero sí está al menos relacionada con él, porque no se llega a ser el número 2 en el gabinete de prensa de un presidente de gobierno si no eres cercano al partido de ese presidente de gobierno. Evidentemente no sabemos si existe una copia de esta tarjeta, una copia escondida en algún lado. Ya sabemos cómo funcionan las cosas hoy día. Tú haces una fotografía, la tienes en una tarjeta de memoria y esa fotografía se puede copiar infinitas veces sin necesidad de... Bien, no hace falta soporte ninguno, la vas copiando todas las veces que te dé la gana. Puedes multiplicarla en millones de veces. Así que es posible que eso exista, pero vamos... Si existe ese contenido, no se ha hecho público y esperemos que no se haga público nunca. Pero bueno, el hecho es que ese material se empleó para dañar a Iglesias. Yo creo que es obvio. O lo que se pudo sacar, esos fragmentos que se sacaron, se hicieron con la idea de hacerle daño personal y políticamente. La clásica puñalada con información confidencial tan habitual en política o en ese maridaje enfermo que hay entre política, servicios secretos y periodismo, del que cualquier persona con honor no debería participar. Pero bueno, entiendo que siempre hay gente que carece, por supuesto, de honor y está dispuesto a participar de esos enjuagues. Pero bueno, el hecho es que eso sucede. Sucede no solo con Pablo Iglesias, sino que sucede con todo el mundo. Eso por un lado. Eso tenemos el tema del caso Villarejo, del caso Tándem, que os acabo de resumir muchísimo. Luego, por otro... Iglesias acusa al sistema, así entre comillas, de arremeter contra Podemos cuando... cada vez que puede ahora mismo, es decir, que tanto los medios de comunicación, de radio, de televisión, los periódicos están cada vez que pueden sacando cosas negativas de Podemos. No solo ahora, sino que también lo hicieron en el pasado, como por ejemplo cuando desvelaron los vínculos que habían tenido algunos líderes de Podemos, entre ellos el propio Iglesias o Monedero, por ejemplo, con el gobierno bolivariano, aquello de la Fundación CEPS o ese dinero que apareció, que fue transferido hasta España y del que nunca más se supo. Bueno, la cuestión es que también acusa de eso, que desde el principio les estuvieron marcando de cerca. Bien, ambas cosas son ciertas, pero claro, también es cierto que Podemos y el PSOE no se hicieron con el poder en 2016 porque el PSOE se negó, no porque hubiese salido nada en prensa, ni hubiesen sacado los medios información sobre las relaciones entre el gobierno de Venezuela y los líderes de Podemos, o porque apareciese aquel mensaje que decía que azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase, simplemente porque el Comité Federal del PSOE no quiso. Podemos, además, luego se negó a votar en la investidura, a abstenerse, en la investidura de Sánchez en febrero de 2016, después de aquel acuerdo con Ciudadanos al que llegaron. Dijo que no quería saber nada y y frustró esa posibilidad. Es decir, no fue porque las cloacas del Estado interviniesen, sino porque Iglesias jugó muy mal sus cartas durante aquellos primeros meses de 2016. Desconocemos la razón, por inexperiencia probablemente, porque es muy soberbio y pensó que él estaba por encima del bien y del mal y al final se iba a terminar saliendo con la suya. Lo desconocemos. El hecho es que jugó mal sus cartas. De hecho, las grandes exclusivas contra Podemos de aquel entonces salieron a la luz ya en marzo-abril del año 2016. Aquello de las granadinas, por ejemplo, los papeles de las granadinas salieron en abril, lo recuerdo a la perfección, hace justo 3 años. Hice, de hecho, una crónica sobre este tema. Es decir, cuando ya el pacto con el PSOE se había frustrado completamente y nos abocaba ya la cosa directa a unas nuevas elecciones. Voy un poco más lejos. Unos meses antes, esto fue en enero de 2016, cuando Iglesias decidió por su cuenta y riesgo fabricarle el gobierno a Sánchez, ¿os acordáis? Aquella noche, a las 11:30 de la noche, que salió una rueda de prensa
y fue poco menos que leyendo los cargos y con el nombre al que le correspondía cada cargo, fue una cosa tremenda, no se había visto nada igual. Bueno, pues decidió que él se quedaba con la vicepresidencia, de la que depende el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y por extensión las cloacas del Estado, o lo que vulgarmente se conoce como las cloacas del Estado. Es decir, que parecía entonces muy interesado en llevarlas personalmente, y no se le oyó una sola crítica hacia ellas. Esto es una cosa que ha venido ahora. Luego, respecto a esto de los medios del sistema, de nuevo entre comillas, pues la verdad es que, en honor a la verdad, quiero decir, durante años trataron a Podemos y al propio Iglesias con mimo. Lo trataron entre algodones. La Sexta, entre 2014 y 2018, parecía Telepodemos. Eso por no hablar, pues, de los publireportajes en horario de máxima audiencia que le hicieron. Hicieron a la formación y a su líder. Sé de lo que me hablo, porque yo participé en uno de ellos. Para La Sexta, ya por el año 2014. Vinieron a mi casa incluso a entrevistarme, con 4 cámaras, aquello fue, me pusieron la casa manga por hombro. Vamos, dije lo que pensaba de él, me preguntaron a título personal y dije que me caía muy bien. Pero yo diferencio entre las diferencias políticas, sé distinguir a la perfección entre lo que uno piensa y lo que es personalmente. Pero bueno, la cosa no pasó de ahí. Pero que era continuo. Entre el verano de 2014 y el año pasado, daba igual la cadena que pusieses, siempre estaba alguno de Podemos, especialmente Iglesias. En las tertulias si no él, eran omnipresentes. Y se les daba un trato privilegiado. Esto, vamos, creo que no resiste el más mínimo análisis de medios. El tema es que, si seguimos el guión de Iglesias, con el que está ahora mismo, de que las cloacas del Estado van a por él y los medios le persiguen, pues nos encontramos con que Rajoy y casi cualquiera en el Partido Popular podrían decir lo mismo. Villarejo los espió a todos, y buena parte de sus hallazgos terminaron en los periódicos, no lo olvidemos. O la ministra de Justicia, a quien grabó una conversación, la ministra Delgado, vamos, mientras comían juntos, el Villarejo con ella, que estaba Garzón también. Es una conversación que se filtró hace unos meses, esto fue en septiembre. Es decir, que las cloacas del Estado siempre estuvieron allí, haciendo cosas propias de las cloacas del Estado. Otra cosa es que se haya desmadrado el asunto, a raíz de la guerra abierta desde hace tiempo entre Villarejo, Martín Blas, que es el de Asuntos Internos, y Félix Roldán del CNI. Pero vamos, creo que todos son víctimas, no solo Iglesias. Todos víctimas y a la vez beneficiarios, dependiendo del lado que estén, de esa pocilga. El que asoma la cabeza ya sabe a lo que se expone. Todos tienen motivos de queja, y todos podrían articular idéntica campaña victimista. Pero claro, no todos lo necesitan con la urgencia de Iglesias, a quien todo de un tiempo a esta parte le sale mal. Vamos con las llamadas. La primera me llega desde Irlanda, donde está Miguel, que nos hace partícipes de una serie de impresiones personales sobre el Brexit visto desde Irlanda, desde muy poquitos kilómetros de la frontera con el Ulster. A ver, si te sirve la opinión de una persona que lleva más de 7 años viviendo a 10 minutos de la frontera de Irlanda del Norte, solo 2 aspectos que seguramente has tocado, pero me parece importante resaltar. Primero, el Brexit no fue una sorpresa para muchísima gente que estaba más acostumbrada a la política y a la sociedad británica. Muchas veces creemos que los países son las grandes capitales, pero en esta época vemos que hay un resentimiento hacia esas élites y en Reino Unido pues hubo muchísimas personas que votaron a favor, pues como un grito de protesta, y esas personas, pues bueno, en el norte de Inglaterra, cerca de Gales, pero no en grandes ciudades, no en Escocia, no en Irlanda del Norte, sino como una reacción contra ellas. Segundo, David Cameron, que ha pasado como alguien que, bueno, se equivocó y no tuvo consecuencias, y es bastante paradigmático porque la clase política que ha demostrado esto es tremenda, desde la frivolidad de Boris Johnson a la torpeza de Theresa May, que estaba en contra, pero lo apoyó, hasta David Cameron, que fue el mayor culpable, que azuzó un voto que en general
nadie en la sociedad pedía, pero para afianzar su poder en el partido. Y en tercer lugar, pues la sociedad, que es de donde sale esta clase política, como ocurre en todos los países, es una sociedad que es bastante hábil a la hora de buscar culpables para sus problemas, pero bastante inhábil a la hora de buscar alternativas. Y esto es lo que está pasando. Pues era muy cómodo culpar a la inmigración, culpar a la Unión Europea, de todas las dinámicas sociales y económicas que son tan complejas, y era muy fácil vender que podrían volver al pasado, pero no va a ser así. Y veremos qué pasa porque la situación aquí es bastante incierta. Como ya sabes, uno de los puntos de los acuerdos de Viernes Santo es eliminar las fronteras físicas entre las dos Irlandas, y esto puede verse ahora de nuevo eliminado y sería bastante problemático, seguramente. Así que bueno, veremos qué pasa. Un saludo y perdón por los dos mensajes que te he tenido que mandar. En el primero se me cortó. Un saludo y enhorabuena por el programa. Pues muchas gracias, Miguel. Efectivamente, es tal y como lo apuntas, ha sido un combinado explosivo de circunstancias que nadie creía posible, pero que al final sucedió, un cisne negro, que diría Nassim Taleb. A partir de ahí, pues lo que se crearon es un embolado imposible de digerir, porque una cosa es decir, quiero salir de la Unión Europea, y otra distinta es hacerlo como si eso fuese un club de amigos, que uno se despide y adiós muy buenas. Bien, pues en esto May lo ha hecho mal, pero es que creo que casi cualquiera que hubiese pasado por ahí lo hubiera hecho mal. Ahora, May, sinceramente te lo digo, lo ha hecho especialmente mal. Bien, seguimos. Muy lejos de Irlanda, en Sevilla concretamente, está Luis, que nos cuenta lo siguiente. Aquí en Sevilla, imagino que en otros sitios de Andalucía, hay la costumbre de, antes de Semana Santa, en los colegios, pues a los críos pequeños celebrar la Semana Santa disfrazándose pues de los distintos personajes que participan en la Semana Santa, de nazareno, de costalero, etcétera. Y digo bien, disfrazarse porque es como un juego. Bien, pues ya en muchos colegios no está permitido. Hablo de colegios públicos. Puede ser comprensible ya que es un estado confesional en el que estamos. Pues bien, hoy en una emisora local de Sevilla entrevistaban a una asociación llamada Sevilla Laica. Y esta asociación aboga por prohibir totalmente este tipo de festejos. El periodista le preguntó al representante de esta asociación que si no sería adecuado pues que los padres decidieran democráticamente eh, si se hacía la procesión o no. El caso es que este tipo contestó que esas decisiones no se pueden dejar en manos de los padres, con lo cual no sé si encuadrar esto dentro de las podenoticias o las noticias mierder. En fin, lo dejo a tu elección. Bueno, Luis, personalmente creo que la Semana Santa en España, y mucho más en Andalucía, supera con mucho lo religioso y entra en el terreno de lo cultural. A ver, yo no soy católico, pero bueno, soy católico de nacimiento, es decir, que no es que haya apostatado ni nada de eso. Pero vamos, no solo no me molestan las procesiones de Semana Santa y las festividades de Semana Santa, las procesiones, que es lo más visible, no me molestan nada. Pero vamos, que no solo no me molesta, sino que hasta me gusta parar y ver pasar las imágenes si me encuentro con una por la calle. Evidentemente con fe no las miro, pero sí con respeto. A ver, el catolicismo y sus tradiciones forman parte de mi cultura, a fin de cuentas, al margen de que yo tenga fe o no tenga fe. Y como tal, pues no me ofende en absoluto. Pero bueno, estos son los adanistas de siempre, ya los conoces, el mundo empieza con ellos. Y esto de la religión les ofusca especialmente, porque lo que de verdad quieren no es tanto eliminarla del espacio público, que por supuesto lo desean, como sustituirla. Bien, pues vamos a terminar ya, terminamos como ayer con la pregunta que lanzó Patricia hace 2 días desde Valencia sobre qué piensan los hispanoamericanos de la leyenda negra. Hoy Patricia te responden Rocío, que es boliviana, y Gabriel, que es chileno. Yo soy boliviana y puedo decir por mi experiencia que sí se enseña y bastante. Se enseña desde la primaria, secundaria y también en la universidad. Son los típicos temas de
que no ha sido una conquista, que ha sido un genocidio, la pirámide social en la que ponen en la punta a los blancos españoles y por debajo a los negros y a los indios, y donde se hace un fuerte hincapié en que no había participación de estos últimos en ninguna clase de poder, ya sea administrativo, clerical, cultural o militar. También se hace una fuerte mención de que si bien los indios no eran esclavos, sí eran una suerte de siervos en los cuales no tenían ningún derecho y estaban restringidos en la educación o cualquier puesto de poder. Lo otro que se menciona es que actualmente es que las empresas españolas vienen a robarnos, entonces han, han hecho una suerte de que España sigue invadiendo Bolivia actualmente, lo cual es totalmente falso. Y bueno, la leyenda negra y su difusión sí influye en las personas. Antes, en la década de los 90 no estaba tan difundida, pero actualmente sí, y eso se debe a que el gobierno de mi país está dirigido por los socialistas que, que son además indigenistas, en los cuales ellos necesitan exaltar la parte indígena oprimida para tener archivo expiatorio y a quien echar la culpa de todos los pesares, que serían los blancos españoles. Así que, bueno, yo creo que sí influye, porque si no influiría, pues el presidente Evo Morales jamás hubiera llegado a semejante puesto de poder. Mm, pues eso sería todo. Fernando, felicitarte nuevamente por tu programa y sigue adelante con ello. Gracias. Quisiera referirme brevemente a la consulta de Patricia y en la misma línea que lo han hecho dos compatriotas con anterioridad, y decir que nunca he visto que, al menos en Chile, hispanofobia o leyenda negra. Lo que sí, yo ya tengo 56 años, he podido ver que cuando era niño se celebraba el Día de la Raza. Y llámese esta raza el mestizaje que se produjo entre el español y el indígena. Posteriormente se celebraba el Día de la Hispanidad y hoy día no se celebra nada. Es el único cambio que he visto. Estos grupos yo considero que son grupos interesados en que siempre exista un oprimido y un opresor. Y en este caso, como los españoles fueron los conquistadores, les correspondería el, el papel de opresores, ¿cierto? Y en buenas cuentas esto no ha tenido buenos resultados. Sería bueno que Patricia pudiese conocer Hispanoamérica, y lo único que le podría pasar es que se enamore de estas tierras y al final se quiera quedar por acá. Un abrazo y un cordial saludo para todos los hispanos. Pues muchas gracias a los dos, en nombre de Patricia y bueno, y del mío propio también, claro. Y ahora sí que terminamos, lo hacemos con Pizarro, que cierra la semana con un comentario sobre Trump y la frontera mexicana. Imaginar que los innegables problemas que conlleva una ola inmigratoria masiva y continuada tienen una solución diseñada por un gobierno y aplicada desde las prerrogativas presidenciales es una idiotez que se rebate con la realidad mejor que con argumentos. El problema inmigratorio en Estados Unidos podría transformarse en algo perfectamente llevadero si se abordase desde la ordenación, en vez de desde la contención o la contemplación. Pero como eso requiere tiempo, ideas claras y coordinación, ni Donaldo ni Andrés Manuel van a aportar nada útil al problema. El cierre de su frontera sería una fanfarronada para consumo de los cafeteros de Ronaldo, pero nada sensato o práctico. Donaldo en este tema está preso de sus promesas e impotente por sus planteamientos drásticos. Así que él sabrá qué hace, porque con su inacción acierta más que con su plan intimidatorio. Un cordial saludo de Pizarro.
Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, hemos llegado esta semana. Mañana tendremos más, pero no tendremos más contracrónica, tendremos más contrahistoria. ¿Os acordáis? Si escuchasteis la de la semana pasada, empezaba a hacer una serie de la historia de la moneda, que era algo que me habían pedido varios oyentes desde hacía tiempo y al final me he decidido. Era un tema ambicioso, por lo tanto me van a hacer falta varios capítulos. El otro día estuvimos viendo toda la Edad Antigua, hasta los visigodos, pues en la de mañana ya veremos la Edad Media, que por cierto en España fue especialmente agitada porque estuvieron por aquí los musulmanes, nacieron los reinos cristianos, en fin, que hubo una cantidad de monedas, no infinita, pero casi. En fin, que los que os guste este tema y os guste la historia y las cosas de historia de numismática, de historia económica y demás, ya sabéis, mañana pasaros por el canal de la Contrahistoria. Ahí os espero. Hasta mañana, amigos.